¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Bien? ¿Y Muy bien, tú? muy bien. ¿Nos escuchas bien? Sí, te escucho perfecto. Ah, perfecto, buenísimo. Pues, ¿cómo estás, Alejandro? Muchísimo gusto. Te presento A aquí ver, preséntame, Anuar. a Anuario, Rufino. exacto. Muy Y, bien. y bueno, pues con Cuéntenme ella rápido de la revista. mandé. Cuéntenme de su revista. No, no es una revista, es lo que te iba a decir. Es una página de Instagram que se llama Cinema Geek y Ajá. la maneja Anuar. Y lo que hemos Sí. estado haciendo durante la pandemia es entrevistar a figuras de la industria del cine mexicanas y pues hemos estado entrevistando a personas como tú para entender un poco y enseñarle a la gente de qué se trata esta industria que tanto nos interesa a nosotros y a mucha gente, ¿no? Entonces, Tanto nos tal- interesa y que está bien difícil levantarla otra vez. exactamente, Y más hoy, ahorita, as we speak, hay exacto, una reunión muy fuerte en presidencia sí, sobre el destino del cine. sí, sí está Los cambiando todo. famosos fondos y los fideicomisos que este presidente quiere desaparecer. Sí, se están yendo todas. Entonces, bueno, es un momento así como medio complicado, Ujú. pero bueno, podemos hablar de lo que ya ha sucedido, de lo que está sucediendo también podemos hablar, de lo que puede suceder, pues es muy difícil, porque de verdad estoy esperando a que se comuniquen conmigo aquí de la academia para avisarme qué pasó. Pues sí, a ver qué va a Así pasar. de heavy está la cosa. Está cañón. Sí, ya Tanto que escuché. hemos hecho por el cine mexicano y levantado y ahora muy respetado en todo el mundo, puede llegar un dedazo así de ¡pam! Y se acaba todo. Dicen, Está cañón. Y bueno, y en la pandemia es peor porque tampoco hay un público que pueda ir a exigir de queremos nuestra cinematografía, queremos que se haga cine en nuestro país, no queremos consumir pura imagen y sonido de fuera, ¿no? sí, Pero bueno, pues yo sí, encantado de platicar con ustedes, así es perfecto. que arranquemos. Déjame Alejandro, después presentar. del preámbulo un poquito depresivo que les acabo de dar. Está bien, es la realidad, ¿no? Lo que tenemos que enfrentar y lo que nos espera. Pero bueno, para los que no lo conozcan, él es Alejandro Springal. Es un productor, director y escritor de cine que ha trabajado en muchísimas películas, dentro de las más importantes, Cronos, La Delgada Línea Amarilla, No Eres Tú, Soy Yo, etcétera, ¿no? Muchos otros proyectos muy interesantes. Te quería ver si nos podías contar un poco de tu carrera, Alejandro, desde que dijiste yo quiero ser cineasta o cuando decidiste que te querías dedicar al cine hasta que hiciste Cronos en adelante. No sé si nos puedas platicar un poco de esto. Yo desde muy chavo sabía que quería hacer cine. Ujú, Yo tengo recuerdos todavía como de los 9 o 10 años ujú, que mi mamá me llevó a Cineteca a ver el Robinson Crusoe de Buñuel, que no es de sus mejores películas, creo que es incluso creo que es la peor película de Buñuel, pero ahora ya lo digo de adulto y de cineasta. Pero a mí me dejó muy impactado y saliendo de la sala le dije, mamá, yo quiero hacer esto, yo quiero contar historias con una cámara y no sé qué, ¿no? Y mi mamá era de sí, niño, ok. ujú, Este, pero poco a poco fui eh, pues buscando mi manera de conocer más cine, de ver más películas. Me iba de pinta y me iba a la Cineteca Nacional. Y también pues tuve la suerte que mi papá me compró unas cámaras, unas Super 8, con las que empezaba yo a hacer mis cortitos y ponía a mis hermanas y a mis primos a actuar y me inventaba historias. Todavía tengo algunos Super 8 por ahí en casa de mis papás. Me dijo mi mamá que se las encontró ahora en la pandemia, lo cual está muy divertido porque los voy a revisar. A ver qué fregados hacía yo a los 13, 14 años. Y pero también yo tenía mucha cercanía con Abel Salazar. Abel Salazar fue una de las grandes estrellas del cine mexicano de la época de oro y también era director. Y yo tenía mucha cercanía con él porque sus hijas eran grandes amigas mías, entonces pasaba yo mucho tiempo en su casa. Y pues ya como a los 14 años me preguntó, bueno, ¿tú qué quieres hacer en la vida, maestro? Y le dije, yo quiero hacer cine.
Ujú. Y me dijo, ¿ya viste El Ciudadano Kane? Y yo me quedé así de, ¿what? ¿De qué me está hablando? Me dice, si no conoces El Ciudadano Kane, mejor vete a Veracruz a criar orquídeas. Así me dijo. Entonces, le dije, es que no sé, tengo 14 años, o sea, estoy todavía en la secundaria, estoy terminando la secundaria. El próximo año entro a la prepa, pero pues no sé. Y él me dio, todavía eran unas máquinas, unas Betamax, que eran unos cassettes así gigantes. Y pues la primera película así ya seria, digamos, que vi, bueno, aparte de lo que había visto en Cineteca, pero ya como estudio, fue El Ciudadano Kane. En su casa, él me la puso, y yo me quedé así de, ¿qué es esto? Y en blanco y negro, y empecé a preguntarle muchas cosas. Después, él estaba terminando Lagunilla, mi barrio 2, estaba mezclando todo el sonido en Estudios Churubusco, y me llevó y me invitó. Y entonces la primera vez que pisé Estudios Churubusco fue como a los 14 años, que lo invité un día a la mezcla. Y después él dirigió una película que se llama Ya Nunca Más, que fue la primera película de Luis Miguel. Yo ya tenía ahí como 15 o 16 años porque fue un verano, y pues fui el correveidile de Abel, ¿no? Y fue la primera vez que pisé un set. De ahí estudié literatura dramática un año en la UNAM, y después ya entré a la London Film School y me fui para allá, me quedé allá bastante tiempo, empecé a trabajar en documentales en la BBC, y entré a la BBC de una manera verdaderamente poco ortodoxa, porque estaba yo en una fiesta y de pronto llegó un señor y me oyó hablar español y dijo, ¿tú de dónde eres? Le dije, yo soy de México. Me dice, ¿eres de la Ciudad de México? Sí, soy chilango. Me dice, necesito que vayas mañana a mi cuarto de edición porque estoy editando un documental sobre México, pero todas las entrevistados hablan un idioma que ni colombianos, argentinos, españoles entienden. Y nadie. Esto solamente yo creo que un mexicano, y si tú eres de la Ciudad de México, a lo mejor sí le entiendes. Le dije, ay, encantado, yo voy para allá. Era un documental que se llama A Fate Worse Than Death, y hablaba sobre que más peligrosa que la enorme deuda externa, les estoy hablando, yo estaba estudiando en Londres a finales de los 80s, principios de los 90s. Entonces era sobre la deuda externa mexicana, pero peor, o sea, peor que la deuda era pues toda la desnutrición que había en México, que empezaba a verse, y la enorme obesidad, ¿no? Que finalmente ahora ya lo reconocemos, pero empezaba en esa época. Y pues sí, los entrevistados eran gente de Peralvillo, de Tepito, ¿no? Y si era con Superman que él es Batman, ¿no? Y entonces, pues ya, pues yo entendía, porque era pues un idioma que, ¿no? Un caló que yo entendía, y empecé pues, a traducírselos en inglés. Y así es como conseguí mi primera chamba, haciendo transcripciones de documentales en la BBC, Okay. de español a inglés. Ya después me quedé trabajando allá. Y en esa época que yo estaba estudiando en Londres, Berta Navarro, que es una de las grandes productoras, no nada más de México, sino de habla hispana, iba mucho a Londres y tuve la oportunidad de conocerla. Y pues era un chavillo bien movido, muy prendido, y pues creo que le caí bien, supongo que sí le caí bien, y entonces ella iba cada tanto a Londres, porque tenía proyectos con BBC y con Channel 4 Television, y siempre pues la veía yo. En eso, cuando yo ya terminé mi tesis, ella estaba haciendo un proyecto muy grande, ya es 1992, iban a cumplir 500 años del descubrimiento de América, y ella tenía un proyecto muy fuerte con España y con Colombia en coproducción, que era una serie de documentales sobre la lengua española, que se llamaba Los 1001 años de la lengua española, basado en el gran libro de Antonio Alatorre, uno de los grandes lingüistas mexicanos. Y entonces me invitó para que yo coordinara México, Estados Unidos, América Central y el Caribe. Había otro coordinador que iba a ser Sudamérica, otro que era España
Filipinas y Guinea Ecuatorial, pero a mí me tocó lo mejor, entonces también pues empecé a trabajar con ella. Finalmente, los fondos de España ya no le dieron dinero al proyecto y eso pues como que se desvaneció. Pero justamente en ese momento, Del Toro termina la primera versión de lo que era, en su momento se llamaba Sangre Gris, y me lo da. Y yo adoro esa primera versión, y eso eventualmente se convirtió todavía, pues ya juntos estábamos en un departamento que yo tenía, ahí terminamos de hacer como 4 o 5 versiones de lo que era Sangre Gris, y después se convirtió en la invención de Cronos y eventualmente Cronos. Bueno, hicimos esa película, yo tenía 25 años, Del Toro tenía 28 por ahí, y pues éramos dos nenes haciendo cine, jugando a hacer películas. Teníamos obviamente, estábamos bajo el paraguas de Berta Navarro, que nos iba enseñando, ¿no? Y nos iba dirigiendo en el camino. Pero bueno, finalmente terminamos haciendo esa película. Del Toro y yo estuvimos 8 meses viviendo en Los Ángeles, produciéndola con muchas dificultades. Y finalmente, bueno, pues la estrenamos en el Festival de Cannes y ahí nos fue súper bien. Y de ahí pues ya empezó mi carrera más seria porque, bueno, finalmente ya con una película tan exitosa y siendo el productor, pues ya te contestaban el teléfono todos, ¿no? Sí. Oye, Alejandro, y cuando estabas trabajando con Guillermo del Toro, ¿algún día te imaginaste que este cuate tuyo se iba a convertir en el director que todo el mundo conocemos hoy en día? Claro, por supuesto, sí. Desde Cronos se puede ver Sí. esa mente tan maravillosa y tan brillante y tan fascinante e hipnótica que es Guillermo. Y por supuesto que sí, entonces por eso le metimos todo lo que podíamos, o sea. Y bueno, y además hemos producido juntos ya más adelante, o sea, La Delgada Línea Amarilla la produjimos también juntos, un documental muy fuerte de Ayotzinapa también lo produjimos. Desde ahí nos hicimos socios, Berta, Guillermo y yo, y todavía tenemos ahí una compañía con la que hacemos cosas como Ayotzinapa y La Delgada Línea Amarilla. Y bueno, pues cuando se nos antoja hacer un proyecto que tenemos como el interés, los tres, pues lo hacemos, ¿no? Si no, cada quien va siguiendo su carrera, pero bueno, pues todo el tiempo estamos en comunicación. Pero claro que se veía venir, desde el guión. Pero honestamente, tanto La Delgada Línea Amarilla como Cronos son de mis top películas mexicanas, a mi gusto. Son de mis favoritas y son películas que me han Qué inspirado bueno, mucho. y Entonces, qué bueno. Y de las mías que he dirigido, ¿no? ¿No las has visto? no, también, también, pero le tengo un cariño muy especial a Cronos y de hecho te iba a preguntar Yo sobre eso. también tengo mucho, mucho cariño a Cronos y a las Delgada. Esa es la Es realidad. que nosotros tres somos directores de cortometrajes de miedo, ¿no? Entonces todo este mundo fantasioso y oscuro que crea Guillermo en todas sus películas, pues es algo que nos gusta mucho a los tres. Claro, lo que pasa es que yo mi interés, a pesar de, de producir horror, digamos, no me interesa nunca dirigirlo porque no es un género. Hay que ser como bien honesto siempre con qué es lo que realmente te llega a la médula Sí. y qué es lo que realmente entiendes para poder dirigirlo. Yo entiendo la comedia negra como pocos y me fascina la comedia negra y me gustan estas cosas como exageradas, ¿no? O la épica, que acabo de terminar una película, bueno, no la terminé, más bien estrené, una película épica, histórica, que también eso a mí es lo que son las aguas en las que me siento muy a gusto. Okay. Me han ofrecido dirigir cine de horror y yo creo que haría no me saldría bien. En primer lugar, porque no me gusta el género. A mí me gustan las películas de Guillermo. Sí. Y las que realmente me gustan son 3, que son Cronos, El Espinazo del Diablo y Laberinto del Fauno. Son las que realmente me gustan, porque no es género de horror, en realidad él Fantasía. habla de los monstruos de la manera más amorosa que hay.
Exacto, Los sí. monstruos son seres con una alma mucho más preciada y preciosa que los seres humanos. Eso es lo que me gusta. Sí. Sus otras películas, la verdad es que no me gustan. Oye, Y me da Alejandro, risa porque, por ejemplo, estaba mezclando Blade 2, que dirigió. Y Ujú. entonces fui con él a la mezcla y en Los Ángeles. Y después de que pasó, me dice, bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué opinas, pelón? Le dije, bueno, pues, un poquito de guión. sí, Pero es que a mí lo que más me gusta es que haya guiones muy fuertes y muy sólidos donde hay desarrollo de personajes. Y yo siento que lo anecdótico de una película de horror, yo la puedo consumir como muy rápido, es decir, no sé cómo estirar todo eso, Sí. sí, ¿no? Entonces son intereses, es decir, el cine que más me gusta, pues no es el de horror. Me encanta la comedia fina, me encanta el surrealismo, me encanta la épica. Este, Kurosawa es lo que más me gusta en la vida, entonces, ¿qué les ya. puedo decir? Sí, Sí. justo ayer estaba viendo Los Siete Samuráis, hablando de Akira Kurosawa. Ayer me Bueno, estaba miren, o sea, Rashomon y Kagemusha de y Seo. Ran son Sí, lo más grande que hay para mí en cine. O sea, sí es una cosa muy, muy grande. No, yo no me siento satisfecho viendo de verdad El Exorcista. Me da una hueva espantosa. O sea, ok. Digo, pero hay películas de terror que sí han desarrollado más personajes con buenos diálogos y esas son las que la verdad se me hacen interesantes. No, no sé si tuviste la oportunidad de ver Midsommar, una que salió hace poco. sí, claro que la vi porque además la estrenaron la semana siguiente que estrené Sonora en salas de cine Ajá. y toda la gente me robó todo el público. Entonces dije, quiero ver quién es este que se atrevió a robarme todo. Y sí me sorprendió. O Sí. sea, veo absolutamente los valores y las dificultades que tienen. Ujú. Si lo que pasa es que hay un momento en que me aburre Ok. un poquito. Me aburre. A mí, o sea, me quedo clavado. Buñuelos es de lo que más me gusta, por ejemplo. Ujú. Eh, Ay, ¿Soy yo? No. no, 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 fui yo, perdón. Este, en fin, todavía me gusta a mí, es decir, yo muero por hacer Shakespeare. Eso, ¿por qué les digo? Para mí es lo más grande que hay. Esa sí es la invención del ser humano, ¿no? Oye, Alejandro, y pues tú como eres productor, director y escritor. Si nada más te dieran la opción de hacer una de estas tres por el resto de tu vida, ¿cuál sería y por qué? Creo que ¿Escribir? escribir, Ok, escribir es de lo que más me gusta. En primer lugar, porque todo es posible. exacto. No tienes que censurarte, ni autocensurarte, ni nada. Es decir, después decides si la pones o dejas, ¿no? O sacas la escena, pero todo es posible. Entonces, la capacidad de imaginación en donde no tienes la preocupación, cuando estás en la creación, ni del dinero, ni necesitas un gentío para hacer eso, ¿no? Ujú. Tú pones ahí, explota Palacio Nacional, ¿no? Y bueno, y de ahí sacas todo un dramón maravilloso. Sin embargo, te voy a decir que también la otra que me gusta mucho es editar. Ah, ok. Editar es como escribir, ¿no? Ujú. Ya lo que está filmado se vuelve tu papel y tu pluma. Y Sí, entonces lo que hay que hacer es tratar de sacar el potencial más grande que tienen todos esos momentos que filmaste y darles el significado más grande, ¿no? Y eso pues ya es justamente lo que es editar. exacto. Pero si es tan radical, la respuesta que tengo que darte es escribir. Ok, ok, ok. En primer lugar, porque depende de mí, nada más. No depende de la lana, no depende de nada, depende de yo y mi comunión con mis historias y sobre todo porque me encanta en el momento en que empiezan a vivir los personajes ya conmigo. Eso es la cosa más deliciosa que desgraciadamente un poquito el cine mata, ¿no? Es decir, yo creo que todavía hay historias que el cine no puede llegar a la literatura.
Sí, La posibilidad que te dan las letras, la literatura es tan grande, ¿no? Porque el cine, pues lo tenemos que, finalmente es bidimensional, tridimensional, tiene cara, tiene rostros, tiene volúmenes, ¿no? Colores, en fin. Y eso, claro, te desarrolla o te vuelve gozoso en una parte del cerebro, pero creo que la literatura sí es en otra parte del cerebro, que es el lóbulo frontal, donde se abre todo con un nivel de conciencia y de aportación de uno, que el cine no te deja aportar tanto. sí, la imaginación no tiene límite, ¿no? Por decirlo La así. literatura sí. Exacto. Y eso no lo tiene ninguna otra arte. Ok. Sí. Entonces, repito, por tercera vez, escribir. Ok. Y Alejandro, y ahí, ya dentro de la parte técnica en cuanto a producción, dividiendo todo el proceso en preproducción, producción y postproducción, ¿a ti cuál de estas etapas es la que más disfrutas y por qué? Mira, depende. Si estoy produciendo, es que la relación que tú tienes con una película como productor Ujú. y como director es muy diferente. Como productor, que me encanta producir, es una relación sumamente racional. Yo como productor soy el que dimensiona una película, dice de qué tamaño va a ser. Discuto muchísimo con el director, reviso el guión de arriba a abajo, ¿no? Y tengo como una idea fija, porque finalmente además, pues voy a presentar el proyecto para ser financiado, ya sea fondos o preventas en Europa, en Estados Unidos, a distribuidores, ¿no? Para levantar todo el financiamiento. Y pues yo soy el que tiene que tener como muy claro qué película y de qué tamaño se va a hacer. Además también la historia, qué tamaño requiere. Hay historias que requieren eh, películas muy grandes. Las historias de amor son muy grandes y muy caras. Hay otras que son más chiquitas. Entonces, es esa dimensión que hay que dar. Es decir, yo, y que como soy director también, les puedo decir que el director cuenta la historia, el productor hace la película. Ok. Y yo como productor, ojo, yo tengo productores de línea que contrato, tengo contadores, yo no estoy viendo la lana. Sí. Yo lo que estoy viendo cuando estamos filmando, digo, me encanta, como productor me encantan las tres etapas. Las que más me gustan son la pre y el rodaje probablemente, Ujú. a diferencia de cuando dirijo. Sí. La pre es porque es la parte más activa de un productor. Estás dimensionando, estás armando, estás haciendo todo para que sea posible, estás preparando y ya en el rodaje están sucediendo las cosas. Entonces, por ejemplo, yo como productor, en un rodaje, ¿dónde creen que estoy? Ni estoy contando billetes, ni Estás estoy arreglando que cine. tengan comida, ni estoy jugando golf. Ujú. Estoy viendo todo el material en el cuarto de edición. Ahí estoy viendo qué está llegando, cuáles son, y entender cuál es la semántica de esa narrativa que se está filmando, cuáles son las posibilidades. Y si veo que algo tiene problema, lo mando a refilmar otra vez. Le hablo con el director, le digo, maestro, esta escena va a quedar chiquita, o se te fue el género y el tono, maestro. Yo creo que hay que volver a filmar. Sí. Entonces, no estoy en el set tampoco porque me aburro enormemente en un set donde yo no tengo nada que hacer. Entonces, donde tengo que hacer es el cuarto de edición. Claro. Y como director, lo que más me gusta es la pre, porque estoy ahí trabajando con todo mi equipo y en donde todavía todo es posible. Ya en el rodaje es lo que menos me gusta, porque es en donde te caen los baldazos de agua fría, donde se te cierran las puertas en las narices, ¿no? Y en donde es resolver y resolver y resolver. Desgraciadamente en nuestro cine, nuestros rodajes son de resolver, no tanto de crear. Siempre tenemos tantas limitaciones, ¿no? Sí. Yo no sé, a lo mejor el día que haga una película donde de verdad tengo 180 días para filmar y no tengo que estar filmando 16 horas al día, agotándome, ¿no? Y puedo filmar 8 horas al día.
te diré que a lo mejor el rodaje es otra cosa, pero es tan vertiginoso, te estás tan fuera de ti, no sabes ni en qué planeta vives, porque nada más estás pensando en la película y tratando de resolver y tratando de crear el mejor material posible, ¿no? Y después, pues caen las verdades, ¿no? Ya los actos de confesión reales es en la postproducción. Y como director, me fascina la postproducción. Okay. En primer lugar, porque hay algo de sadomasoquismo en la dirección. Y sobre todo, cuando te cae el 20 es en la postproducción, porque es cuando ves todos los horrores que hiciste, todos los errores que cometiste, pero también todas las cosas tan padres que a lo mejor tu subconsciente, ¿no? Se puso a trabajar y te salvó. Y eso empiezas a verlo en el cuarto de edición, que es donde realmente se arman las películas. Tú no, por más de que yo voy filmando y voy editando rápidamente en mi cabeza, sé que voy filmando. También filmo de una manera que me gusta nutrir el cuarto de edición. Entonces, en ese sentido, les puedo decir que, sobre todo, que yo he estado en un género muy complicado que es la comedia negra, la comedia ácida. Por ejemplo, en Santitos o en Morirse está en hebreo, que es una comedia súper dura y súper ácida. Yo jamás repito, cuando tengo que hacer una toma 2, jamás es igual. Siempre o muevo un poquito la cámara o cambio el lente, o los actores les pido que sea diferente, es decir, puedo cambiar el género o el tono de una toma a otra. Y eso lo que me da son más posibilidades en el cuarto de edición. Entonces, por ejemplo, a lo mejor sí monté una escena en comedia, pero después se las monto en tragedia, porque al ser, ¿no? Que me gusta la comedia negra, puede ser que la cosa trágica que le saco a un personaje me funcione mucho mejor y sea más hilarante en el momento de pegarlo con el resto, ¿no? Entonces, voy jugando a darme diferentes posibilidades de material. Y lo mismo hago, por ejemplo, con mis editores. Yo no edito, yo necesito tener la distancia y poder llegar en la mañana a decirle a mi editor, necesito que esta escena me la cortes en comedia, a donde este personaje es el principal. Pero quiero ver otra versión que me la cortes en melodrama, por ejemplo, a donde este personaje ahora es el principal y el que me corta, o sea, y pásame a este en secundario, porque quiero ver otras posibilidades de armado de escena. Y eso es mejor siempre tener a un editor que es una persona pensante, que conoce de géneros, de tonos, de todo eso, para que yo pueda llegar al día siguiente a ver todo ese material y decir, ok, mira, nos vamos a ir mejor esta parte con el melodrama, regresemos al personaje principal, por decir algo, pero vamos a cortarlo antes y la siguiente escena, córtamela en tragedia, ¿no? Entonces vas armando, entonces es un momento donde vas probando muchas cosas. Ahora, digo que es sadomasoquista porque sufre uno muchísimo, es una montaña rusa. Hay días en donde dices, hice la mejor película del planeta. Sí. Otros días en donde es de, me voy a aventar al río Churubusco porque yo no sirvo para nada y acabo de gastarme 70 millones de pesos. Sí. Y toda la gente buena onda que creyó en mí, pues se va a decepcionar y yo no quiero ver. O sea, si es así de, ¿no? Ahora, lo único que yo he aprendido a lo largo de los años es que las películas ni son tan buenas como los rushes, como los dailies, ni tan malas como el primer corte. El primer corte es una cosa amorfa, horrenda, que no tiene ritmo, no tiene nada, simplemente es pegar una cantidad de tomas en función de un argumento. Estás pegando el qué para después poder, ya que funciona el qué, vas a trabajar en el cómo, ¿no? Entonces es cuando ya empieza la cosa que es padrísima, que haces a los actores actuar. Ya los estás moldeando, su actuación la estás moldeando en el cuarto de edición. Y eso es una maravilla. Por eso, como director, sí, la pre y la post.
Es lo que más. Cuéntame una cosa. Me acuerdo poco de los rodajes porque estoy como fuera de mí. Haz de cuenta que estoy nada más como un cerebrito que nada más se supone que crea, da órdenes, dice qué hacer, esto y el otro, pero siento que no estoy viviendo el proyecto, ¿no? Con plenitud. Okay. Estoy al servicio de algo más. No estoy al servicio de mí. Yo soy un soldadito en función de una historia. Okay. Y en estas experiencias, Alejandro, que dices en la producción, ya sea, digo, yo creo que va a estar más interesante tu respuesta como director, pero ¿cuál ha sido la adversidad más grande a la cual te has topado en un set y cómo le hiciste para resolverla? ¿Alguna que te venga a la mente? Como productor les puedo contar varias. O sea, cuando ves que el director no está agarrando mucho la onda de la película, eso es tremendo. Y tienes que sentarte con el director y enseñarle el material y decirle, maestro, te estás orinando fuera de la basinica. Tienes que retomar el camino por acá, el tono, el género, se te está yendo, maestro. Eso es durísimo. Y eso es lo peor que te puede pasar. Que tu director, o sea, tengas que volver a llevar al director por el camino correcto, o de plano, cuando tus protagonistas, que pues yo he trabajado con estrellas muy importantes, de plano ven tu película como una chambita y no con la importancia que tú le das. En Cronos así nos pasó. ¿Con Ron Perlman? No, Ron Perlman es un amor, yo lo adoro. No, fue con Claudio Brook. Okay. Claudio Brook ya estaba en la onda de que hay estos niñitos, bueno, voy a actuar en su película, pero de pronto sí llegaba sin saber que íbamos a filmar, sin haber estudiado sus líneas. Era muy difícil para Del Toro, ¿no? Entonces, de plano, un día veo a Guillermo que estaba como muy desesperado. Me dice, tienes que hablar con él. O sea, no me puede estar llegando en las mañanas sin prepararse, porque estoy perdiendo mucho tiempo, yo me estoy frustrando, los actores están frustrando, todo eso. Y tuve que hablar con Claudio Brook a decirle, señor Brook, sí le tengo que pedir que deje de ver esta película como una chambita. Es una película que le estamos dando la vida. Y de verdad sería mucho más lindo si usted llega súper preparado a trabajar con Del Toro, ¿no? Y hacer unas escenas maravillosas y que haya verdad y entrar en toda la ficción, entrar en toda esta locura del mundo que está tratando de crear. Pues no solamente Del Toro, sino todo un crew que estamos aquí, ¿no? Y como director, siempre lo peor es cuando no tienes el tiempo suficiente, te está ganando, o te tienes que ir de la locación, o se te está yendo el güero, se te está yendo el sol, y es una cosa de tener que hacer unos montajes muy rápidos, sin el detalle, la explicación, o motivar a tus actores para que lleguen, ¿no? Exactamente a donde quieres, porque te está ganando el tiempo, ¿no? Eso fue para mí muy duro en Sonora. Sonora era una película que se tenía que haber filmado en 12 semanas por el tipo de guión, porque tenía yo escenas en el desierto que eran amanecer, por ejemplo, pero eran 6, 7 páginas. Entonces, idealmente, pues partes y dices, lo hago en 2 amaneceres, ¿no? Para que haya una continuidad real. O atardeceres. No, era de, ni están mis actores listos para el amanecer y los tengo que filmar a las 12 del día, entonces tengo que recibir en este momento toda la escena y todos los ecos y resonancias que ese cambio va a tener en el resto de la película. Tienes que tener una visión tan global y entender tanto cada pieza como pieza de ajedrez, de que mueves una cosita ya te cambió todo, ¿no? O se tumba todo, o se vuelve más sólido todo también. Entonces, eso es siempre para mí lo más difícil siempre ha sido, los actores como director, nunca he tenido problema porque soy un director muy clavado de actores.
y lo tengo clarísimo. Yo hago la película, principalmente mis herramientas de narrativa son mis personajes, es decir, los actores, ¿no? No soy como otros colegas que sí, lo único que están es ahí con cámara o con arte y eso. No, yo doy instrucciones muy claras de qué se necesita y normalmente mi equipo técnico me dice, necesitamos que estés aquí con nosotros, tú te la pasas con los actores. Sí soy más director de actores, digamos, porque pues son los con los que cuento la historia. Entonces, ¿tú en el set estás al lado de la cámara con los actores? O Yo, sí, mira, yo soy muy protocolario en el set, muy protocolario. Y tengo un orden que es casi nazi. Bueno, de entrada, ¿qué les puedo decir? Walkie-talkies, a mi lado no puede haber. Me distraen, los odio, no. Yo no dirijo desde el monitor. Eso es para mi script, ¿no? Para mi continuista. Y para que yo revise algunas cosas cuando necesito revisarlas. Yo estoy junto al lente de la cámara porque yo quiero que los actores me actúen a mí. Y eso es muy diferente para ellos, actuar para una cámara que el juzgador finalmente, que es el director, está ahí junto a cámara. Sí es una pesadilla de pronto para muchos técnicos porque pues me tienen que poner mi silla en la grúa, ¿no? O sea, voy en el dolly, todo. Pero eso creo que los resultados y las actuaciones en mis películas son en general bastante buenas porque logramos entrar justamente en la ficción y entrar en una cosa creíble y en una verdad que sucede dentro de la lógica, ¿no? De la pantalla. Pero no permito, por ejemplo, cuando yo estoy ya trabajando con los actores en el set, ningún técnico puede estar en el set. Y todo pasa por mí. No, los actores no pueden hablar con nadie más que conmigo. Y si el director de fotografía necesita que se muevan 3 metros a la derecha, me lo tiene que decir a mí. ¿Por qué? Porque no puede llegar el director de fotografía y decir, muévete 3 metros a la derecha, porque me va a cambiar toda mi narrativa. Ok. Entonces, todo pasa por mí. Y luego el clásico que está vestuario ahí con agujas o con tapes. Y luego las de maquillaje ahí con sus pompones. Es de, hasta que yo no lo pida. Porque no, o sea, yo tengo que ver qué está sucediendo después de la primera toma. Nadie puede entrar. Sí está como acordonado. Nadie puede estar. Algo que no soporto es estar yo en el set y que me pase un técnico frente al lente cuando estoy checando por cámara. No puedo con esas cosas. Como tampoco puedo con un desorden, y entonces si es muy ordenado, es como una liturgia. Hay pasos para llegar a decir acción, porque en esa acción ya es un momento sagrado, y por eso nadie puede hablar con groserías en el set. El que diga una grosería se va, o paga 500 pesos para las chelas del sapo. Porque tiene que haber, porque no estamos jugando, porque es una chamba donde se está pagando, y yo no tengo por qué estar como en una cantina, sino más bien quiero estar como en un templo. Así de antiguo y de respetuoso soy con eso. Ahora, también tengo el entrenamiento de filmar en 35 milímetros, que es una cosa muy diferente. La cámara de 35 milímetros era lo que dominaba el set siempre. Yo llegaba a sets de mis amigos, cuando se filmaba así, y sabía dónde estaba la cámara y qué estaba pasando. Y había un rigor, porque no era de, a ver, tírale. Pues claro que no. Filmábamos 4,000 pies, 4 latas al día, cuando mucho. Entonces había un rigor de ensayo, de manejo preciso, ¿no? Hasta que de verdad ya decías, corre cámara, acción, corte. Es más, todavía, mi primera película como director digital fue Sonora. Y todavía los chavos que estaban trabajando en el crew, de pronto se reían de mí porque decían, ¿qué quiere decir con, ¿no? Corta y de pronto dice, se queda, se imprime, ¿no? Porque así era. Era una buena toma que mandabas a imprimir en positivo para editar, ¿no?
Entonces, todavía tengo como esa lógica de 35, todavía yo no filmo hasta que no sé que la escena está funcionando. Oye, Alejandro, ¿y tú usas una cámara o dos cámaras? O depende, la escena. Filmo con una cámara, salvo hay escenas que filmo a 2 y 3 cámaras, pero son cosas muy específicas. Acción o algo así. Acción a donde, exacto, o sea, a donde los personajes no son los que llevan la narrativa, sino hay otras cosas que llevan la narrativa. Okay. ¿Por qué? Porque mi cámara narra y solamente puedes narrar con una cámara. Tú puedes registrar con 3 cámaras, que es lo que sucede en televisión y por eso es horrendo. Porque las cámaras registran, no narran. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, le llamaba mucho la atención la primera semana Eugenio Derbez, en No eres tú, soy yo, Ajá. y me decía, Ale, ¿por qué no filmas a 3 cámaras? Y le digo, porque me va a quedar como tele, porque yo sí narro. Sí. O sea, la cámara tiene un lente y tiene un movimiento que está, ¿no? Que es congruente con la puesta en escena que estoy haciendo, ¿no? Le decía, porque además yo te voy a pedir tonos diferentes, con ángulos distintos y lentes distintos. No es lo mismo que me estés actuando cuando estoy en un full shot que cuando te pongo un close-up. Yo necesito que sea otro nivel de expresividad y de intención. Pero si yo te pongo eso y cubro el cerradito con un lente y el abierto es, ¿a qué le doy prioridad? O sea, ¿qué nivel de actuación? Por eso siempre se ven los close-ups en tele, se ven falsos. Porque por alguna razón, o de plano ya esta nueva tendencia donde los actores no expresan nada, están muertos. Porque la gente se cansó de que el close-up era demasiado teatral, exagerado o ilustrativo. Claro. Sí. Entonces ya piden, no, ya no hagas no me hagas teatralidades, ¿no? Y es de, no. Cada lente, cada tamaño de cuadro tiene su nivel actoral y eso es lo que hay que dirigirles a los actores. No es lo mismo un 65 aquí en perfil que un 35 a 5 metros, ¿no? Y frontal. Tienen que actuar diferente. Y los actores antiguos sabían esas cosas, sabían de lentes. A los actores jovencitos hay que decirles, hay que volver a explicarles qué es eso. Para eso los pongo a ver películas, sobre todo, pues sobre todo Truffaut y la Nouvelle Vague, ¿no? Que eran muy clavados en esas cosas, ¿no? De cuándo es un close-up y cuándo es un abierto. Y no es esta cosa así ya como mecánica de master shot cerradito, criss cross o Exacto. Startup coverage, ¿no? No, Sí. hay que narrar. Y hablando de todos, Todos los elementos que hay en el cuadro los tienes que escoger como director, de decir, yo necesito estar muy cerca de mi actriz, y hay la rosa amarilla que suelta los pétalos a su lado, y más vale, si eso es muy importante, bueno, pues la filmo aquí y con la rosa amarilla aquí soltando los pétalos. Claro. Y le digo al público, no vas a ver nada más porque lo demás no es importante, porque lo demás no te va a contar nada. No quiero que te distraigas o te quiero acercar, ¿no? Es decir, si hay una intención totalmente de narrativa y una semántica audiovisual. Claro que sí. Otra de las partes que más me gusta es cuando estamos musicalizando las películas. Yo trabajar con los compositores es de las cosas que más me gustan. Sí. Y soy un clavado porque sí, mis dos colaboradores más importantes son mi fotógrafo al que le doy mis ojos Claro. y al compositor que le doy mis oídos. Nada más que el sonido, yo soy muy clavado en el sonido, soy obsesivo con el sonido y le doy un tiempo de post muy largo, 4, 5, 6 meses. Sí, es un medio audiovisual, tiene que estar 50-50. Es igual de importante lo visual. No, yo creo que es más importante el sonido. ¿Tú crees? Ok. Porque porque el oído está conectado al corazón. Ok. El ojo está conectado más que nada
a la parte onírica del cerebro, cuando estás en una narrativa audiovisual. Pero el sonido, o sea, un scratch sonoro, ya no te dejó ver. Tiene dominancia sobre el ojo. Claro. Ahora, la emoción que entra por el ojo es muy diferente a la emoción que entra por el sonido. Pero hay una cosa que es la verdad y la verdad emocional, que cuando están bien mezcladas tus películas y hay un buen trabajo sonoro de atmósfera, tú puedes tener una aberración visual, pero si tiene congruencia sonora, el espectador te lo va a pasar. Es increíble. El trabajo más que hay que tener más cuidado es el sonido. Y obviamente la música. La música te cambia todo. No es lo mismo que te ponga yo un Wagnerazo en el close-up de una señora que está llorando y te pongo a Wagner, a que te ponga los palitos de la orquesta, ¿no? Te cambia. La señora es una cosa distinta. La emoción que proyecta esa parte visual es distinta. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo, como productor, doy mucho tiempo al trabajo de sonido. Es casi lo que más me gusta revisar. Y como director, pues me siento con mis compositores al lado. Y ahí estamos trabajando. Y luego de una manera que además les gusta en general. Bueno, mi compositor principal es Jacobo Lieberman. Y siempre trabajamos con Leo Heiblum también, pero hay una cosa que les divierte, que es cuando ya tengo editada la película, de entrada cuando estoy editando le estoy pidiendo acordes, nada más, acordes, porque yo estoy descubriendo y estoy trabajando ya con ellos y decir, si nos vamos a ir por cello, con clarinete o mejor nos vamos con trompeta y viola, por decir algo. Vamos probando, yo voy probando en el cuarto de edición, hasta que ya sé cuáles van a ser los cues, ya tengo definido, es de acá a acá, de acá a acá, ¿no? Necesito música y qué tipo de música necesito, si es atmosférica, ambiental o narrativa. Y entonces, con los compositores, me siento y les digo, hay que componer este cue, ¿no? Y les muestro toda la película. Pero como hay tantas posibilidades en la música, ¿no? Nosotros tenemos que ir acotando. Y lo que más le gusta a un creador es que lo vayas acotando y definiendo para que pueda realmente volcar su creatividad en algo que va a dar el resultado deseado. Entonces, por ejemplo, para mí lo que más me divierte también de trabajo con un compositor es cuando lo siento con un metrónomo enfrente. Y entonces le digo, hay un cue que va de esta escena hasta esta otra escena, pero la vamos a cortar en el momento a donde la chavita levanta el brazo y hace así. Ahí desaparece la música, por decirles. Vamos a probar a qué tempo va visualmente y cómo lo traducimos en términos sonoros, ¿no? Entonces, darle el tempo y empezamos a discutir, no, es a 96, no, pónselo a 108. No, a ver, probemos en 102. Hasta que los dos decimos, ahí está. Entonces ya de entrada hay una cuestión de tempo, que es muy importante. Ya después trabajamos los temas, ¿no? Las melodías que se van a ir desarrollando. Pero ir acotando, por decir algo, cuando tienes unos 43 cues, 45 cues y ya sabes en qué tempo va cada uno, tienes una chamba avanzadísima, ¿no? Y cuando ya cuando vas a grabar la música, ya puedes transformarlo, pero por lo menos empezaste de algo que eran pasos sólidos y seguros, ¿no? Okay. Oye, Alejandro, ya hablamos de varios de tus proyectos, de Cronos y de muchos más, de la delgada línea amarilla, que yo tuve la oportunidad de verla me acuerdo muy bien, en un festival de cine en San Miguel de Allende, muchos años antes después de que se estrenara y me gustó mucho, pero para ti, ¿cuál ha sido el proyecto del que más estás más orgulloso? ¿Cuál es tu película, la que más te ha gustado? ¿Sí? Pues mira, depende. Como productor el que más
La que más sigo queriendo es Cronos. Amo esa película. Y como director, la que más me gusta es Sonora, mi última película, Ok, que ya está en Netflix, que la pueden ver ahí. ok. Esa es la que más me gusta. Siento que es en donde eh, la que más trabajo me ha costado, pero también es la que siento a donde mi subconsciente más entrenado estaba. Fue tan dura que me fui así con un rollo de subconsciente de realmente tenerle confianza a mi intuición. Y creo que salieron cosas muy buenas en esa película. Es una película muy difícil, es una épica que hicimos con 4 pesos y se ve de 25 millones de dólares. Tiene una calidad pues buenísima, y no lo digo yo, lo han dicho pues, la gente, ¿no? Grandes críticos de acá, europeos y norteamericanos. Sí, y creo que Sonora es de las que más, por ejemplo, me ha cambiado o más me ha aportado en la vida. Ok, Y más entendimiento, sobre todo para mi siguiente proyecto. ok. Oye, Alejandro, si ahorita llegara un estudio y te dijera, te voy a producir la película que quieras, ¿de qué sería y cuál sería tu cast ideal? Me iría por un evento histórico, es lo más seguro. Y bueno, depende, mi cast ideal es que depende de dónde, Sí. ¿qué te puedo decir? Ahorita estoy terminando un guión que Ujú. quiero filmar en Irlanda, Ok. Ok. ¿no? Siento que es una película que tengo que hacer en inglés. Entonces, probablemente ahorita, después de Sonora, que me dio como mucha luz, de aquí para, ¿no? Para lo que sigue, tengo historias que ahorita no quiero contar en español, porque no suceden en México. He sido como muy fiel a las historias y pues han sido historias que he querido contar en México. Pero tengo esta nueva historia que no, que la quiero hacer en Irlanda. Y tengo otra película que es de época, muy grande película, es como Mi Señor de los Anillos, que además tiene que ser, no tiene que ser como 3 o 5, puedo hacer como 5. Idealmente son 3, es un tríptico, y es en la época medieval en España. Ok. Este, es una película, curiosamente, que tiene mucha magia. Pero sí, yo tengo fascinación porque me gusta estilizar la historia, es decir, me gusta. Yo entiendo a los romanos porque los aprendía. Yo aprendí de Roma a través del cine y obviamente de su literatura y de su teatro, pero no puedo. Y bueno, y cuando fui a Roma, pues ya vi, ¿no? Todo lo que era Roma, pero la vida de los romanos es a través del cine, entonces por eso mi afinidad que tengo con la historia, porque me encanta poder contarle a un público mi visión de cómo era ese momento. Entonces, mi visión del medievo español es como muy particular, es donde convivían moros, judíos y cristianos. Había una cosa muy salvaje, pero también muy mística y muy mágica, ¿no? Y eso es una cosa que yo quiero contar. Claro, son películas carísimas. Sí, me imagino, sí. ¿Con qué cast? ¿Sabes qué? Que no te puedo decir, depende de la historia. Sí. Ya. Depende de la historia. Si yo tuviera el dinero para irme a hacer el medievo español en este momento, me gustaría llevarme, por ejemplo, a Jodorowsky como rabino, Ok. hacer un rabino loco, desquiciado, Ok. divertidísimo, Ajá. ¿no? Pero, por ejemplo, hasta hace unos 3 o 4 años yo soñaba con otro personaje que creía yo que Jonathan Rhys Meyers era perfecto para ese personaje, que era un extranjero en España. Ahorita ya no me funciona, ya tendrá que empezar a ver otro actor. Ya. Yo soy fiel
a los personajes. Y el mejor actor, venga de donde venga, es más, aunque no sea actor, si va a ser el mejor personaje, adelante, venga para acá. Nunca he producido por un Star System. Ya. Nunca. Y he trabajado con grandes estrellas, ¿eh? Sí. Tengo una película que produje que se llama Casa de los Babies, donde tengo 3 ganadoras de Oscar, ¿no? Además de Daryl Hannah y además de Rita Moreno, y, o sea, Sí, sí. actrices de unos niveles enormes, pero porque funcionaban para los personajes. Claro. Sí, todavía creo que nuestra fuerza está en la historia. He tenido ofrecimientos de dirigir, sobre todo después de Santitos, que ganamos en Sundance. Pues me cayeron como muchos proyectos, pero ninguno me Llamaba. sentía yo que estaba así padre. Y además estaba yo ya comprometido a hacer Frida con Salma aquí en México. Entonces, pues tampoco iba a ser que dice mi mamá que siempre no. Sí, sí. Además, Frida fue una cosa muy Sí, sí, fuerte, sí. muy impactante. Aprendí mucho de esa película, ¿no? Regresando un poco al cine mexicano, ahorita que digo, independientemente de todo el tema con el que arrancamos, de que el futuro sea tan incierto en cuanto a la parte económica, ¿tú cuál ves que sea el futuro o la tendencia de la parte artística del cine mexicano? O sea, hace poco nos... Yo creo que ya hay un posicionamiento de nuestra cinematografía que va a ser muy difícil de parar. Entonces, no estamos luchando, digamos, o tratando de convencer a López Obrador eh, de que esto no pare, sino más bien que continúe, que es diferente, ¿no? Es un planteamiento distinto. Que continúe porque cuando yo empecé a hacer cine, que fue en los 90s, bueno, y con Cronos en específico, cuando estrenamos, el público mexicano odiaba el cine mexicano, le daba vergüenza. Yo siempre dije que es por un pudor nacional, de que no nos gusta vernos reflejados en el espejo y no nos gusta, por ende, vernos reflejados en las pantallas. Ahora ya han pasado, ¿qué? Casi 25 años, hay nuevas generaciones, están ustedes. Y tienen una relación con el cine que empezamos a hacer en los 90s muy diferente. Y tiene otro tipo de reputación que el cine de los 70s y de los 80s, que fueron las décadas perdidas del cine mexicano, sobre todo los 80s. Entonces, los que ya nos tocó empezar a hacer cine en los 90s, que se llamaba como el nuevo cine mexicano, ¿no? Pues creo que empezamos a convencer de que sí podíamos y que nuestras historias mexicanas estaban padres y poco a poco el público joven empezó a regresar. Sus papás no querían ir. Bien, era de verdad deprimente. Del Toro y yo comprábamos boletos así en el cine latino, que ya no les tocó a ustedes, pero el cine latino era un gran cine en Reforma. Y comprábamos y los regalábamos para decir, ven, son boletos para que vayan a ver Cronos. Y dicen, ay, no es mexicana, ay, no, guaca. No, vamos a ver la cochinada gringa. Poco a poco, la gente fue viendo, ¿no? De que, no, pues una película como Cronos, oye, ganó un premio de la crítica en Cannes, no sé qué. O sea, poco a poco empezaron a decir, no, sí me identifico, me interesan las historias que están contando mis connacionales, ¿no? Los directores y los productores nacionales. Entonces yo creo que esto es una máquina que ya no para. Porque los chavos quieren ver cine hecho en México. A mí no me gustaba antes decir cine mexicano porque parecía que era un género, ¿no? Como cuando íbamos a Blockbuster y era comedia, drama, aventuras, horror mexicano. Sí. Si fuera un género. Cuando en el cine mexicano o hecho en México tenemos un abanico, se hacen desde westerns hasta épicas, hasta horror, hasta todo. Sí. Se produce mucho. Y yo creo que ya no es momento de que puedan pararlo. Ahorita yo creo que
Al ratito me llaman, me van a dar noticias de cómo fue la junta. Ya el gobierno no puede parar esto, va más allá. En primer lugar, porque ya no todo lo financian los fondos. Lo que pasa es que el cine, que tiene una búsqueda de narrativa diferente o que no es masivo, sigue necesitando fondos del Estado. Pero hay mucha producción privada también. Entonces yo siento que ya no... La maquinita está echada y se conseguirá gasolina para que siga caminando. Así tengamos que irnos a hacer huelgas de hambre al Zócalo. Sí. Sí, las historias que se contaban antes, bueno, en el cine que empezó en los 90 son las que ahorita a nosotros bueno, lo hemos platicado nosotros tres, son las historias que nos conmueven y que luego nos inspiran y nos damos cuenta que sí es posible hacer un buen cine mexicano, ¿no? También sí siento que el cine de mexicano de hoy en día ha perdido un poco ese romance que tenía antes, ¿no? Esos personajes, esas narrativas. Hoy en día siento que se han ido a una base de parámetros que tienen que seguir y como la fórmula funciona, la siguen replicando y replicando y replicando. Pero sí, nosotros nos encantaría hacer retomar ese cine que tiene más feeling, ¿no? Por supuesto, pero tampoco, o sea, una cosa es todo lo que se exhibe comercialmente, que parece que fuera nada más como un género, Sí. ¿no? De comedia, sexicomedia urbana o de comedia romántica o comedias tontas, pero no, hay mucha producción, Tito, de verdad. Y la cosa, lo mejor es irse a ver, de verdad, festivales o las semanas de cine mexicano donde están pasando cosas interesantísimas. Okay. A mí me sorprende. Y bueno, y si no, ya vamos varios que ya entramos directamente a las plataformas, como Ya no estoy aquí. Exacto. A mí me encantó esa película. Muy bueno. Cómprame un revólver. Es una película preciosa. No saben qué cosa de película. En fin, dentro de las nominaciones ahorita, que gracias a Dios Sonora está de las top ahí nominadas, hay cosas muy buenas. Okay. Oye, Alejandro, ¿cómo vas de tiempo? ¿Todavía tienes tiempo para unas preguntas más o ya tienes que ir? No, sí. Todavía no están, o sea, me dijeron que apenas salieron. Buenísimo. Y bueno, pues sí, yo creo que sí, el tema es que lo comercial, ¿no? Lo que vemos anunciado en los carteles y en la calle y en el cine se ha quedado ahí en ese mismo género, pero sí tienes toda la razón, pensándolo bien, viendo más adentro, hay mucho cine muy profundo y muy bueno, ¿no? Que todavía se está haciendo. Y hay una cosa que Ajá, yo les recomiendo mucho, de verdad, busquen mucho el cine documental. ok. Yo siento que la fuerza narrativa está en el cine documental en este momento y sobre todo en el documental mexicano es muy fuerte. Uh-huh. ¿Por qué? Porque vivimos tiempos muy fuertes, ¿no? Muy de una enorme revolución. Entonces, el cine documental está captando eso. Y tienen que lanzarse a lo que puedan, así a las jornadas de cine. Hay muy buena programación, de verdad. O sea, yo he estado en varios, dando charlas así de que el cine mexicano en tu ciudad y de pronto son 10 películas y son todas muy buenas. No crean que es puro No Manches Frida 49. O sea, de verdad son cosas bien interesantes que puedan ser comedias, pero son comedias muy bien hechas. Sí, exacto, no necesariamente el género. Muy, o sea, padres, así tipo Tiempo Compartido, que me encantó. El humor de Hoffman es fantástico. Uh-huh. Entonces, sí hay mucho cine muy bueno en México. No se vale ser tan, y nosotros que nos dedicamos a esto, no podemos pensar como señora que lee el Cosmopolitan, que esas son las que dicen, es que todos son los mismos actores, son las mismas películas. No, nosotros no. Tenemos que conocer nuestra cinematografía. Es como cuando una vez Manuel Tell, que es un gran director de casting, Lo conozco, muy bueno. me invitó a dar una charla a jóvenes actores que estaba como dándoles clases de casting.
Entonces, le dije, ¿de verdad quieres que vaya? Yo soy durísimo. No, sí, por eso quiero que vayas. Entonces llegué a decirles, a preguntarles, ¿no? Lo primero es, ¿cuántas películas mexicanas vieron este año? Porque ya era por ahí de noviembre. Pues el 50% había visto una o dos. Entonces agarré y me salí y les dije, ¿saben qué? Yo no tengo que hablar con ustedes. Váyanse a Hollywood. Sí, sí, sí. O sea, si ustedes lo que quieren es hacer Hollywood, váyanse a lavar platos a Hollywood. Así han empezado todo. A cortar céspedes, a limpiar albercas. Porque ustedes desprecian al cine mexicano. ¿Por qué yo como director les tengo que dar a ustedes la oportunidad de estar en la pantalla de plata del cine mexicano? En la gran pantalla del cine mexicano. Si ustedes ni lo ven, ni saben quiénes lo hacemos, porque si supieran, sus castings serían diferentes. Si ustedes supieran actores que lo están invitando a un casting, el señor Manuel Teil, una película escrita por Beatriz Novaro, producida por Berta Navarro, dirigida por Alejandro Springal, y conocieran nuestras películas, sabrían perfectamente qué es lo que estamos buscando, a leer una escena. Pero si ustedes no saben, es tan patético como si tuviéramos a un secretario de Economía que no sabe qué se produce en México. Así de patético. O un secretario de Educación que no sabe cuántas escuelas hay en México. Sí, no conocen. Entonces, tenemos que ser responsables. Y empieza por un rollo de los que nos toca hacer cine aquí y queremos hacer cine aquí, es quitarnos y deseducarnos de una cosa subliminal que nos han metido, que estamos como educados al gusto de Hollywood y de un tipo de narrativa, como si no hubiera otra posibilidad de narrativa. ¿No? Entonces, está bien que la gente que va y compra sus palomitas, entonces ve No Manches Frida 2 y luego quiere ver Embarazabla 4 veces. Ni me acuerdo de los títulos, porque la verdad es que por más que trato de ver todo, sí hay un momento en que yo ya no tengo que ver todo. Sí tienen que de verdad aterrizar qué pasa con el cine mexicano. Y para eso también les recomiendo a ustedes que están dedicándose a esto y que van a seguir en esto, meterse a descargar el anuario del cine mexicano, de qué se trata eso, qué se está produciendo, quién está produciendo. Hay que ir a ver todos los festivales o todas las programaciones que se puedan. Desde el festival LBGTQQXZ en el Chopo, porque hay cine lésbico, gay, trans, padrísimo en México, que desgraciadamente no se pasa en Cinépolis, pero sí, por ejemplo, en festivales del Chopo y cosas así. Uno tiene que estar respirando todo. O está el cine feminista, hay unas cosas de documentales de chavas que están impactantes. Y entonces tenemos que estar sensibilizados de otra manera, no del consumo masivo de Hollywood. Sí, ese es el tema. ¿Por qué? Porque nos dedicamos a esto. Sí. ¿No? Sí, el tema es cómo enseñarle a nuestros usuarios y a los usuarios que ven esto y que nos están siguiendo y están, dónde encontrar ese tipo de cine. Bueno, las plataformas han democratizado todo eso y han abierto la oferta muy cañón. Muy cañón, gracias a Dios. Y hay una cosa que amigos de Netflix Estados Unidos, me estaban platicando, pues ellos sí son como Big Brother, saben todo lo que están viendo, ¿no? Y se han dado cuenta que la gente empieza por consumir así lo más obvio, lo más digeridote, ¿no? Las comedias burdas, las películas de acción que parecen hasta de cine B, así lo más comercialote que digamos. Pero han notado que el gusto se va refinando
conforme la gente ve más cine y empieza a tener otro tipo de necesidades emocionales, afectivas e intelectuales. Entonces, podían haber empezado con las comedias más burdas, las películas de acción más chafas, pero de ahí empiezan a decir, a ver, Woody Allen, ¿qué onda con Woody Allen? Oye, acá hay un clásico de un señor que hacía westerns que se llama John Ford. Y empiezan a refinar el gusto. Claro. Y eso es lo que ha sucedido con las plataformas. Y ahora, por ejemplo, yo soy fan de Movie, por ejemplo. Me encanta Movie. Parece ser que con la pandemia, que ya todo el mundo se tragó cuanta comedia chafa hay, ya quieren otra cosa porque ya tienen más tiempo de reflexión y todo esto. Empezaron a subir las suscripciones de Movie o la gente empezó a bajarse su ExpressVPN para poder conectarse a Criterion Collection en Estados Unidos y que ya son plataformas que son las que vemos los cineastas. Werner Herzog acaba de hacer una película exclusiva para Movie, ¿no? Está increíble la película. Sí. Y bueno, es Herzog, yo adoro a Herzog, y me encantó ver su película, pero además hecha casi con iPhone. Sí, él grabó Que toda, ¿no? solamente fue para Movie. Bueno, les dio la exclusividad de estreno para Movie. Oye, Alejandro, y ahorita hablando de Netflix y estas plataformas de streaming que pues ahorita están de moda y la audiencia por medio de ellas se dio cuenta que puede tener acceso a buen contenido y por un precio accesible. ¿Tú crees que algún día, debido a esto, muera la experiencia de ir al cine o no? No, porque es diferente. Okay. Es muy diferente. O sea, una cosa es, ahorita en la pandemia, que la gente tiene más tiempo, es, uno, creo que ha aprovechado para educarse un poquito más en cuestiones de gusto cinematográfico. Sí. Pero la experiencia colectiva de una película, hay películas que tienen que ser experiencias colectivas, de verdad. Yo se los digo, por ejemplo, Sonora, solito ahí en tu cama, tirado así, que dices que es una épica sobre la expulsión de los chinos de Sonora, esto y el otro, el gran desierto, filmada hermosa, con un músico, ¿no? Está padre y la verdad es que me ha escrito muchísima gente de que si no es por la pandemia, no se hubieran topado con Sonora y la han visto mucho en Netflix. Ha sido bastante popular y tendencia y ya hasta llegamos a hacer top 10 un par de semanas, no sé qué. Pero la experiencia colectiva de la gente que me escribía, de que la fue a ver al cine, cuando estuvimos en salas de cine, sí era otra cosa. En primer lugar, el sonido, por ejemplo, el sonido le metí 6 meses de trabajo sonoro. Está mezclada en Atmos. Sí, sí. Es una cosa que te metes hacia el desierto muy cañón. Con una música espectacular que hicieron Jacobo y Leo Heiblum. La fotografía de Sergei es, yo creo que se va a llegar, yo creo que se van a llevar los Arieles, ¿no? Todos los creativos de la película, pero la experiencia colectiva era lo más interesante, porque cuando hablas de racismo y xenofobia, es algo que se siente diferente cuando hay más gente compartiendo eso, esas cosas tan duras. O la verdad es que las comedias se disfrutan más en salas de cine, las buenas comedias, ojo. La risa se Eso de gozar así la sala, estarte riendo, o en qué momento sabes que un viejito soltó la carcajada, sí. te divierte porque hay una interacción, se vuelve una experiencia total. Sí. Ir al cine y cuando te toca un público con el que tienes una comunión y de verdad está clavado con la película, aunque sea un dramón, todo el cine lloriqueando, es increíble. Hay una cuestión catártica. La verdad es que tirado en tu cama no hay catarsis. Así te pongan la película más hermosa del planeta, ¿no?
es muy difícil tener esa catarsis. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, 100%. Oye, Por algo el cine seguirá siendo la experiencia colectiva, la experiencia catártica, y yo no creo que vaya... Hoy abren las salas de cine. Sí, oye, empezaron. Yo ya estoy listo para irme. Ya me urge. No extraño el cine. sí, la verdad, hasta hace poco, bueno, he ido ya un par de veces al autocinema y es una experiencia muy padre, está muy divertido y todo, pero no se acerca, en mi opinión, a lo que es irte a sentar a una sala de cine. Claro, y mira que el autocinema Coyote de mi amigo Isaac es Es padrísimo. padrísimo. Es padrísimo. Pero es otro tipo de experiencia. Es que cada lugar tiene su diferente experiencia. O sea, también les voy a decir que hay un par de películas que a mí me hubiera gustado verlas así en chiquito, casi en mi, Celular. o sea, en mi celular y metido y escondido así, que nadie me viera como una... Me eché un osazo una vez en un vuelo a España. Iba yo a promocionar Santitos porque tuvo un estreno enorme en España y Warner, pues estaba, ¿no? Warner Brothers distribuía allá y entonces pues me llevaban en primera clase, todo acá. Y en el vuelo, pues iban más que nada como señores muy elegantes, industriales de Monterrey. Y yo era pues el chamagoso directorcito, ¿no? Hippie. Y de pronto, estoy hablando, esto es en el año 2000, pues todavía te proyectaban la película en el avión, ¿no? Sí. Y proyectaron Los amantes del Círculo Polar, de Julio Medem, que es una película que en el minuto 10 yo empecé a llorar. En el avión era de una vergüenza eso, con puro señor trajeado muy acá, y yo así de... Entonces, yo hubiera sido feliz de ver esa película solito, llorar solo, casi metido debajo de las sábanas de mi cama. Hay también ese tipo de películas. Sí, estoy de acuerdo. Y digo, igual un poco concluyendo todo, ¿qué consejo le podrías dar a jóvenes cineastas como nosotros o la gente que está viendo esto, que está intentando encontrar un camino a través del cine? ¿Qué él nos podría recomendar? Bueno, lo más importante son dos cosas. Acuérdense que el cine se aprende viéndolo y haciéndolo. Ahorita ya no hay pretexto para no hacer películas. Cuando yo tenía su edad, sí habrá pretexto, porque si no tenías la nota, no podías comprar las latas que te costaban $1,000 cada lata de negativo, y las camarotas y las luces y todo. O sea, sí era una cosa mucho más elitista. Sí. Ahorita ya no hay. Ahorita es más. Yo ya necesito pensar en un guión que quiero hacer ya con iPhone, 2 actrices, el fotógrafo, el sonidista y ya, porque no quiero pagar todo un rollo de protocolo sanitario. Claro. Ya hacerla así, ya lo que le llamo la nouvelle vague mexicaine post-pandemia. ¿No? Mi dogma post-pandémico, ya así 5 personas hacemos la película. Sí lo quiero hacer y voy a empezar a escribir un guión. Ya más o menos estoy pensando. Pero hay que ver todo lo que estamos haciendo y sobre todo agarrar la cámara y probar para que ustedes se vayan sintiendo cómodos con su voz. Lo más importante de los cineastas, tanto de directores, pero hay voz de productores también y voz de escritores, acuérdense, es encontrar tu voz. Entonces híjole, jugándole todo el tiempo. O sea, la mejor clase de cine, por ejemplo, también que yo podría darles tendría, por ejemplo, a 10 alumnos y les daría un disco duro, todos idéntico, ¿no? Con puros dailies, por ejemplo, de un cortometraje. Cuando yo estudié así fue. Nos daban 2 latas con todos los dailies de 16 milímetros para editar y tenemos que editar
con el material que se había filmado. Entonces era aprender a ver el material, qué historia puedes contar, porque no había guión, no había nada, nada más es vean dailies y a ver qué se les ocurre. Sí. Todos hicimos películas totalmente distintas. Entonces, eso habla de la maleabilidad que tiene el material filmado. Y por lo mismo, eso es lo más importante a aprender, a cómo malearlo, hacerlo maleable, a qué significado se le va dando a todo ese material audiovisual, ¿no? Entonces, por lo mismo, y bueno, y la cobertura, o sea, ustedes deben estar filmando todo el tiempo todo lo que puedan. Yo no digo que filmen su vida, porque uno tiene que vivir su vida, no filmarla, pero todo lo que puedan. Por ejemplo, ahorita con la pandemia, yo sí me iba al centro a ver esas cosas vacías en abril. Y tengo unas cosas, tengo unos videos así increíbles de vacío. Otros después ya hice, otros que están atascados allá en la Merced, el gentío así. Entonces, para empezar a jugar con esta narrativa de también, en esto que estamos viviendo, en nuestros presentes, ¿qué es la narrativa? ¿Qué es lo que te interesa ver? ¿Qué ves y qué quieres contar y cómo lo quieres contar? O sea, el trabajar el qué contamos y el cómo contamos todo el tiempo. Y la otra cosa es tener un estómago muy duro, que aguante mucho. En esto hay momentos de mucha incertidumbre. Y así como somos el país que más óperas primas produce, somos el país que menos segundas películas produce. Porque la gente sale corriendo. ¿Por qué? Porque no se volvieron celebridades. Uno no hace películas para ser celebridad ni para ganarse el Oscar. Esos son resultados que no tienen nada que ver con uno. Sí. Uno hace una película porque tiene una necesidad de contar y esa es la motivación más importante. Por eso hay que ser bien honestos con lo que uno le conmueve, con lo que uno le interesa, porque finalmente eso es lo que tú puedes contar a los demás. Pero también estamos como en un momento que yo veo y de pronto voy a dar charlas a las escuelas de cine y yo digo, ¿no? Y veo los cortos y de pronto digo, chavos, sus películas no están siendo referencias de su propia vida. Están copiándole y están siendo referencias a otras películas. Eso no puede ser. Tus referencias tienen que ser tus experiencias de vida. Porque para este momento ustedes ya vivieron todo lo que puede vivir un ser humano. El éxtasis, la tristeza, la frustración, el enojo, ¿no? El cariño, el amor, son emociones que ya conocen. Sí. Y es a partir de eso que uno puede construir una narrativa. Entonces, dejar de ver qué están haciendo los demás. Las referencias nunca pueden ser otras películas. A los distribuidores siempre hay que platicarles de que, mira, es que mi película es como un cross between no sé qué. Eso es una herramienta de venta, no de narrativa. Eso es mercadotecnia pura. Yo, por ejemplo, la que quiero hacer en Irlanda, ¿no? Que les dije, miren, es una combinación ahí rara entre la Guerra de los Roses y Kramer contra Kramer. Entonces ya entienden, porque no saben leer guiones. Pero eso es esa gente. Nosotros y desde adentro son referencias de nuestra vida y una necesidad de contar. Porque el que está esperando ganarse el Oscar con una película, va a vivir frustrado toda la vida. Eso depende de otras personas, no de ti. Sí. ¿Qué es lo que nos toca hacer? Las mejores películas que podamos. Y el resultado de esa película que está en nuestras manos es lo que se puede proyectar. ¿Cómo se aprecia? ¿Qué pasa después? Ya no está en nuestras manos. Eso ya es de otras personas. Ya es de un público. Ya es de que alguien dijo, esta es una obra maestra. Ah, pues todo el mundo siguió con la obra maestra, aunque no lo sea.
O sea, pasan muchas cosas in between. Entonces, eso es lo último. Lo último en lo que hay que pensar. ¿Ok? La necesidad es de levantarse a narrar, a contar, a ver la delicia de lo que es una puesta en escena con actores en cine, la delicia de lo que es una composición visual, poniéndole sonido, ¿no? Eso es lo que tiene que moverse desde adentro, porque les juro que a la segunda película se nota cuando no hay un cineasta por detrás. Es más, en la primera se nota, pero uno dice, bueno, es la ópera prima. Se ve. Y no hay nada más feo que digan, este no es de verdad. Entonces, hay que trabajar con la verdad de uno. La verdad profunda. Perfecto. Pues, Alejandro, muchísimas gracias por compartir, por expresarte así, por abrirte con nosotros y platicarnos toda tu trayectoria, perdón. Estuvo muy interesante. A mí me inspiró, me motiva. Estas entrevistas siempre nos mueven. Cada vez que acabamos ya queremos escribir guiones y empezar y a ver. No, sí, y agarrar ya, a lo que sigue, vámonos. Cuando se pueda. Y es lo que queremos hacer a través de este canal, comunicarle a la gente que está viendo que se puede hacer cine, que cada vez es más fácil, que es cuestión de pararse y hacerlo, ¿no? Y por eso nos gusta traer personajes y personas como tú a platicar aquí con nosotros. Te agradezco muchísimo por tu tiempo y por todo, Alejandro. Muchísimas gracias. En verdad. Encantado, me encanta platicar y pasarles mi experiencia y meterles un poquito de temor también para que se muevan. Sí, para que se muevan, pero sobre todo para que indaguen en lo más profundo, en todo eso que también les da mucho miedo. Es que el miedo es un gran motor. Sí, sí lo usas. Pero lo que sea lo más auténtico, lo que les sepa más auténtico, en eso no está bien ni está mal. Lo que no está bien es que no sea auténtico. Okay. Y leer mucho. Revisar Shakespeare y a los griegos. En serio, se los digo. Okay. Muchas gracias. Cuando vean, hay un diplomado de Shakespeare, métanse. Okay. Métanse. Muy importante. Okay. Él inventó la psicología de los personajes. Okay. Venga. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Estén muy bien. Hasta luego. Ay. Pues no olviden suscribirse, darle like y pues nos vemos en el siguiente video.